Hola, ¿qué tal? Pues estamos nuevamente aquí para brindar un espacio, un servicio a la palabra de Dios y espero que todos ustedes estén preparando su corazón para este encuentro domingo con domingo. Yo quisiera invitarlos a una paciencia y una paciencia activa porque la palabra de Dios es tan delicada y tan hermosa que siempre la imagino como aquella historia de esta gota de agua que cae sin parar constantemente, ¿verdad? Con esa fuerza en sí misma, ¿verdad? Con esa frescura sin lastimar, que poco a poco, ¿verdad? Con el pasar de los días, llega esta a quebrar las piedras más profundas, ¿verdad? Asimismo, a eso me refiero con esta paciencia que tenemos que tener en esta escucha delicada de la palabra de Dios para que esta palabra vaya tocando. A veces parece ser que no hay cambios en nuestras vidas, parece ser que vamos pasos hacia atrás, pero nosotros somos los que de alguna manera nos desesperamos, pero Dios en su paciencia, en su amor, que es misericordia, cuando abrimos las puertas de nuestro corazón, Él entra todo con esa palabra, respetando nuestros procesos y abrazándonos. Y con esta mentalidad pues vamos abriendo nuestra palabra de Dios, nuestra Biblia, para encontrarnos con la liturgia de la palabra de este próximo domingo. Ya estamos en el domingo 32 y será el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Bien, pues como siempre pongámonos en la presencia de Dios, haciendo la señal de la cruz, recordando nuestro bautismo y recordando también la cruz de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, vamos a nuestro Evangelio, el capítulo 25, del 1 al 13. Por eso, dice Jesús, el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan». Pero éstas les respondieron: «No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora». Bien, esta es una de las parábolas de Jesús que en primer lugar podremos decir que son únicas en el Evangelio de San Mateo, aunque algunos elementos, por ejemplo el final, pues ya lo teníamos en el Evangelio de Marcos en el capítulo 13, ¿verdad? Pero es una conclusión, como una explicación de la parábola, pero totalmente la historia o la parábola no existe en eso. También otro elemento es de que podríamos de alguna manera ir desde el capítulo 24 porque hay como 3 parábolas que de alguna manera están juntas, ¿verdad? Están hechas para que leerse juntas, como la parábola del siervo fiel y prudente, ¿verdad? Y esta parábola de las 10 vírgenes. Algunos teólogos creen que es posible leerlas las 3 en conjunto. Sin embargo, la Iglesia hoy ha separado esta para ayudarnos a iniciar nuestro cierre del año litúrgico
Y entonces estamos ya en el domingo 32, falta el domingo 33 y el domingo 34 es la fiesta de Cristo Rey y con eso terminamos y comenzamos el tiempo de Adviento. Y vamos a darnos cuenta que son los evangelios llamados escatológicos. Bien, entonces vamos a poner atención a nuestra lectura. En primer lugar, Jesús ya no está en el templo. En el capítulo 24 dice que sale del templo. Dice, el capítulo 24 comienza diciendo eso. Jesús salió del templo y mientras iba caminando, sus discípulos se acercaron a él para notar las construcciones del templo, ¿sí? Entonces de ahí comienza todo lo que se llama un discurso sobre el final de los tiempos. Entonces Jesús ha dejado el área del templo y ahora ya está en camino, ¿sí? Otra vez en camino hacia la cruz. Y en eso dice, hablando de la parábola del servidor fiel y hablando de, dice que comienza en el 37, algunos teólogos, capítulo 24, versículo 37, la exhortación a la vigilancia y la fidelidad. Entonces concluye este momento muy importante que dice que el reino de los cielos se parece a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Y aquí es el primer elemento, ¿verdad?, que quisiera trabajar con un poquito, es que la palabra, cuando habla de 10 jóvenes, que también esto lo tiene nuestro texto litúrgico que será proclamado, se refiere no exactamente a jóvenes, simplemente mujeres jóvenes, sino a mujeres jóvenes, pero tiene el término de ser vírgenes, y utiliza en griego la palabra parthenois, en plural, parthenoi, ¿sí? Que se refiere a mujeres que no han estado con un hombre, ¿no? Entonces hablan particularmente de mujeres de ese modo. Hago el énfasis porque me gustaría explicar un poquito qué es parte del significado de esta parábola. Y luego habla no tan solo de esas 10 vírgenes, así me voy a referir ahora de aquí en adelante, sino que estas vírgenes tienen dos características particulares, que está dividida en dos. 5 que son, aquí le llaman necias, nuestro texto le llama necias, el texto de la liturgia le llama descuidadas. La palabra que utiliza es morai en plural, ¿verdad?, que se puede traducir como necias, descuidadas, tontas, estúpidas, ¿verdad? En el sentido de lo estúpido, en el sentido de terco, ¿no? El estúpido generalmente está dirigido hacia un animal, hacia una bestia, que no tiene capacidad de razonamiento. Esa es la palabra estrictamente, aunque es muy fuerte, ¿no? En nuestro español es muy fuerte, pero a eso se refiere. Alguien estúpido es alguien que no entiende razonamientos, se refiere más a una bestia, ¿no? A alguien que no razona, que solamente se le golpea o, ¿verdad?, de alguna manera se le hace reaccionar. Y esa es la primera descripción de que son 5 de esa manera. Y las otras 5 dice que son, en nuestro griego dice frónimos, frónimoi en plural. Y de alguna manera aquí lo traducen como algunas mujeres prudentes, lo traducen acá en nuestra lectura. Son previsoras en el texto litúrgico, previsoras en nuestro texto de la Biblia, dice que son prudentes, y eso es, de alguna manera también se le puede llamar sabias. Sin embargo, no está la palabra, el adjetivo de sofía en griego, que significa realmente sabio, pero de alguna manera habla de esta prudencia, de la capacidad. Son dos palabras como antagónicas. Los dos, una dice que no tiene la capacidad de pensar, de razonar, y la otra dice que tiene esa capacidad de pensar y prevé, ¿sí? Y por eso prevé. Por eso es que estas palabras se pueden como intercambiar. Bien, entonces después de esto, al describirnos eso, nos dice que son amigas, ¿verdad? De alguna manera dice que son estas mujeres en la tradición, aunque no tenemos mucho, y eso también lo reconocemos, doctor Petrie nos dice sinceramente, ¿verdad?, que no tenemos mucho material de cómo eran las bodas en ese tiempo de Israel. Se tienen algunos vestigios como que se celebraban 7 días completos, como que iniciaba con un tiempo anterior, cuando era como el engagement, como era un casamiento, pero no vivían juntos.
y después se iba el novio a construir la casa y cuando ya estaba listo venía por la novia y que había algunas procesiones y en cualquier momento podría venir. Y en uno de esos días de los 7 días era el momento en que se llevaba al novio. Las amigas de la novia, las vírgenes amigas de la novia, venían por el novio para llevarlo a consumar ese matrimonio. ¿Sí? Entonces, esto es lo único o lo poco que sabemos de cómo se llevaban a cabo estas bodas. Y Jesús y Mateo, al contarnos esta parábola, ellos asumen, ¿verdad?, que entendemos de qué se está hablando, de cómo son las costumbres, ¿no? Entonces, con esos pocos elementos que puedo compartirles, podemos entender un poquito más nuestro texto. Entonces, de aquí hay varios elementos raros. En primer lugar, de que tarda el esposo, ¿no? Es la primera vez en todas estas parábolas, en este conjunto de 3, que Mateo empieza a hablar de esta tardanza, ¿sí? De esta tardanza, y entonces nos regala esta parábola y habla de la tardanza, la compara con la tardanza del novio, ¿sí? La tardanza del novio. Segundo, es muy raro los giros que hace porque las prudentes, ¿verdad? Cuando no tienen, no quieren compartir, ¿verdad? Que parece un poco egoísta, ¿verdad? Cuando no quieren compartir, están esa medianoche y les mandan, vayan ustedes a comprar, y es un poquito ilógico. ¿Cómo mandas a alguien comprar algo a mitad de la noche? Cuando, pues, en estos tiempos modernos, pues se puede entender que las tiendas están abiertas todo el tiempo, pero en estos tiempos, pues no. Entonces, habla de algo no lógico, ¿verdad? Y también, y hablo de esto no lógico no para decir que sea una mentira, sino porque Jesús cuando hace esos giros en sus historias, nos está queriendo decir algo más. ¿Sí? Entonces, por eso es como aquí la estoy haciendo detective para buscar cosas como que no encajan en la lógica normal, en la lógica histórica, para poder descubrir el mensaje real que Jesús quiere darnos. Y la última es cuando le cierra la puerta en la cara estas 5 vírgenes necias o imprudentes o no previsoras, ¿verdad?, que tocan y le dicen, Señor, Señor, ábrenos, pero Él dice, les aseguro que no las conozcan. Y entonces este final, el versículo 13, es muy interesante, que nos habla de todo, porque dice, estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. Si todo el texto nos habla del final de los tiempos y nos habla de una venida escatológica, de estar atentos en vigilancia, suena interesante que no es acerca de dormirse, porque tanto las vírgenes prudentes como las vírgenes imprudentes, por decirlo así, las vírgenes previsoras y las vírgenes necias, se duermen, ¿sí? Se duermen en algo normal. Lo que hace diferente a este texto es que cuando se levantan, tienen aceite para recibir al novio, ¿sí? Entonces, encontramos con esas situaciones un poquito diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a tratar de interpretarlo. Entonces, encontramos con que las 10 jóvenes se preparan para recibir al marido, ¿sí? Al amigo, al marido de la amiga, ¿no? Estas son vírgenes, ¿sí? Entonces, ahí está la palabra virginal. Entonces quisiera de alguna manera utilizar este pequeño librito, me ha gustado mucho, que se llama The Reed of God, hablando precisamente de María, de Carol Houselander, y me gusta mucho, creo que es una definición muy sencilla pero muy bonita acerca de la Virgen. Y de hecho en la página 16 habla un poquito acerca de las 10 vírgenes prudentes y las imprudentes, y cuando habla de la virginidad, ella dice, la virginidad is really the whole offering of soul and body to be consumed in the fire of love and changed into the flame of its glory. ¿Sí? Es decir, que la virginidad es realmente el total ofrecimiento del alma y del cuerpo a ser consumido por el fuego del amor y cambiado en un fuego de la gloria. Dice que la virginidad, que después la va a referir a María Santísima, es esa disposición, esa disponibilidad total de ser consumido en el amor. Entonces, me gusta mucho este concepto porque Jesús está hablando, introduce estas
10 vírgenes en un contexto nupcial. No solamente vírgenes en sí mismas, sino en una celebración nupcial que tienen un papel muy importante. ¿Sí? Es la disponibilidad de estas mujeres, ¿verdad? De una entrega total de cuerpo y alma para ser consumidas en el amor, en el fuego del amor. Y me gusta mucho esta figura. ¿Sí? Y entonces ser transformados en la gloria del amor, en ser transformadas en una manifestación del amor, ¿verdad? Entonces de ahí encontramos, pero lo que Jesús nos dice es de que no es suficiente esta disponibilidad, digamos, pasiva, sino que también se requiere una disponibilidad activa, ¿sí? Una disponibilidad en donde va más allá de este caminar. Es decir, que cuando estas mujeres en la vida cristiana, pues podemos portarnos bien o podemos ser buenos porque queremos una paga, porque queremos la vida eterna, porque queremos el cielo. Si no hubiera cielo, ¿nosotros actuaríamos de esa manera? Yo creo que esto es lo que Jesús nos está como cuestionando. ¿Hasta dónde solamente actuamos por miedo a ser descartados y no está habiendo una transformación en sí misma, un convencimiento, una manera de ser y de actuar y de ver la vida totalmente? Esto es lo que Jesús de alguna manera nos está tratando de decir en estas dos diferencias. Sí, está tu disponibilidad y está la disponibilidad porque de alguna manera tienes un interés, pero las vírgenes no tienen el interés en sí mismas, sino tienen el interés de llevar al novio con la novia, con la amiga. Ellas no están preocupadas en sí mismas de sí, sino están preocupadas por hacer su función, hacer su ministerio, su servicio. Y de alguna manera esto tiene mucho que ver cuando anteriormente nos habla de aquel que deja encargado para que pueda dar las cosas a su tiempo. Lo podemos leer un poquitito. Dice como cuando venga el Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé, en los días en que precedieron al diluvio. La gente comía y bebía y se casaba hasta que Noé entró en el arca y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Sí, después dirá, estén prevenidos porque ustedes no saben el día que vendrá su Señor. Entiéndalo bien, si el dueño de la casa supiera qué hora de la noche vendrá el ladrón, ¿verdad? Velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados. En estas dos imágenes de la de Noé nos habla de que todo cuando falta esa visión, cuando falta esta actitud de servicio que al final a los católicos nos encanta decir, cuando están las obras, ¿verdad? Y las obras no por el cual yo quedo bien, no por el cual a mí me hace sentir bien, sino por el cual yo ayudo y socorro o trabajo para el bien de la persona que lo necesita. No por el bien mío, sino por el bien. El amor es hacer las cosas simplemente por el bien del otro y no del mío. En ese sentido, ese es el servicio de la caridad, que brota, por supuesto, de la fe. Y que sin fe no podríamos hablar de amor sin fe, ni tampoco sin fe no podríamos hablar de la fe sin el amor, como dice Santiago en su carta, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe con obras, ¿sí? No podemos olvidarlo. Y esto es lo que de alguna manera está diciendo Jesús. Entonces, continuando con nuestra lectura, el esposo tarda y se levanta. ¿Y qué significa que las jóvenes, que las vírgenes no pueden compartir el aceite? ¿Cómo podemos compartir nuestras obras? ¿Sí? No se puede compartir. No se puede compartir las obras, ¿sí? Pero estas obras no solamente separadas como las vírgenes, porque las vírgenes necias o imprudentes tenían sus obras, pero no eran suficientes, no faltaba
la condición de ser solamente por el hecho del otro, no por el bien de sí mismas. Esa es la parte condicional. Y entonces es ahí cuando parece ser que las mandan en la noche, significa, pues, cuando estamos en la noche es que vas a tener que esperar al siguiente día para poder mirar, ¿no? Y dicen, ustedes son hijos de la luz, ¿verdad? Entonces, esto también nos recuerda algo muy importante, el desenlace, cuando llegan las jóvenes ya con el aceite, le dicen, Señor, Señor, ábrenos. Aquí Jesús ya no nos dice si es de día o es de noche, ¿verdad? La cual no importa, porque Jesús está en otra, con esta historia está hablando de un significado diferente. Señor, Señor, ábrenos. Pero respondió, les aseguro que no los conozco. Y este es la conclusión precisamente del Sermón de la Montaña. En el capítulo 7, a partir del versículo 21, ¿verdad? Nos dice esto, ¿no? También dice, no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos. y, y entonces aquí es donde Jesús, donde nos aclara que el novio no está siendo malo. Hay una razón por la cual se cierra la puerta. Una razón por la cual se cierra la puerta, que no es precisamente que el Dios es el que nos está enviando, que nos está rechazando, sino que la Virgen ha rechazado al novio desde el principio. Y esas son las consecuencias. Entonces dice, en el capítulo 7, versículo 21, dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces dice que estas 5 vírgenes imprudentes o estas vírgenes descuidadas no están haciendo la voluntad de Dios. Ahí nos descubre que no han hecho la voluntad de Dios. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios y hicimos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes los que hacen el mal. Y esto tiene mucho que ver también con él cuando hagan obras, que lo que tu mano izquierda, lo que tú haces, tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Y también tiene mucho que ver con su sermón de la montaña, cuando les dice, ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad en la cima de una montaña y no se enciende una lámpara para esconderla dentro de un tiesto, dentro de un canasto, sino que se pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así deben brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Sí. Entonces Jesús de alguna manera concluye de una manera muy hermosa con esta parábola de tan grande significado, todo lo que ha venido diciendo y lo pone en esta parábola. Me gustaría, antes de despedirme de todos ustedes, que leyéramos de alguna manera la primera lectura, que va a ser del libro de la sabiduría y que es propia de las Biblias católicas, de los libros deuterocanónicos. En el capítulo 6 tenemos esta lectura y nos habla de 2 partes, del 12 al 17. Y dice así, la sabiduría es luminosa y nunca pierde su brillo. Se deja contemplar fácilmente por quienes la aman y encontrar por quienes la buscan. Entonces habla de esta sabiduría, ¿sí? La sabiduría es luminosa, nunca pierde su brillo, se deja contemplar fácilmente por quienes la aman y encontrar por quienes la buscan. Ella se anticipa a darse a conocer a quienes la desean. El que madruga para buscarla no se fatigará, porque la encontrará sentada a su puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia, y el que se desvela por su causa pronto quedará libre de inquietudes. La sabiduría busca por todas partes a los que son dignos de ella, se les aparece con benevolencia en los caminos y les sale al encuentro de todos sus pensamientos. Este es un canto precioso a la sabiduría, ¿verdad? Entonces, de alguna manera la iglesia nos está hablando de que la actitud es la actitud de la prudencia, de la sabiduría. Esta sabiduría es una mentalidad, como va a decir Pablo, déjense transformar por la mente de Cristo. La mentalidad de la mente de Cristo es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y nos dejamos transformar, surge esta espera gozosa y a nuestras obras
son simplemente por el bien del otro, no por el bien personal. Pongo un ejemplo muy sencillo y con esto voy concluyendo. Muchas veces yo veo problemas en el matrimonio. El fin de semana estaba en un encuentro matrimonial y de repente es cierto que como seres humanos y tocados por el pecado, de repente se cansa la esposa o el esposo porque no alcanza a sentir esa reciprocidad. Estoy haciendo esto, he hecho estos cambios, me he esforzado, pero él no hace nada por mí. Él nos responde. Y no se puede solamente un camino, sino se nos debe de haber una respuesta de alguna manera. Y un matrimonio, lo sabemos, no se puede hacer solamente de una persona, sino deben ser los dos. Y aquí es algo bien importante que debemos recordar, porque en los votos del matrimonio dice: yo, voy a poner mi nombre, yo, Luis, ¿verdad? Me entrego a ti, ¿sí? Perdón, te acepto a ti. Y le decimos el nombre, te acepto a ti, vamos a poner el nombre de María, ¿verdad? Te acepto a ti, María, como esposa y me entrego a ti, ¿sí? Y me entrego a ti y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Sí? Este voto que es el clásico y que lo tiene, la iglesia lo tiene perfectamente, cada palabra es esencial, no habla de una condicionalidad. Yo prometo ser bueno si tú eres bueno conmigo, prometo ser fiel si tú eres fiel conmigo, prometo estar contigo en la pobreza si tú te dejas ayudar. No hay ese si tú, ese condicional. Simplemente es una promesa, yo lo haré por ti. Te acepto y yo me entrego. Y allí voy a estar en las buenas y en las malas y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Eso hace el matrimonio, esta decisión. Entonces, y es normal porque somos seres humanos, y es normal que podemos ser imprudentes estando solamente lo hago en cuanto la persona lo hace por mí, y cuando la persona lo deja de hacer por mí, yo estoy dispuesto a tirar la toalla. Esto es lo que Jesús habla de la imprudencia. Entonces va a decir Jesús, cuando digan Señor, Señor, yo te aseguro que no te conozco. ¿Por qué? Porque no pudiste, tu mente no se alcanzó a transformar. Tu mente alcanzó siguiendo en la dinámica de este mundo de qui pro quo. Yo te doy algo, pero tú me tienes que corresponder. Yo creo que esta experiencia, yo no digo que sea fácil, lo único que digo es de que Jesús quiere transformarnos para que podamos nosotros dar todo nuestro ser, como dice la virginidad, no tan solo una virginidad por el hecho de estar disponible, sino por el hecho de ser transformado. Esta virginidad que se da todo su cuerpo, toda su alma, para ser transformado por el fuego del amor, ¿sí? Y entonces manifestar su gloria. Pues les animo. No es fácil esta parábola, y precisamente nos habla de que Jesús tarda, la venida del Hijo tarda, como dice San Pedro, ¿verdad? No tarda porque Él quiera tardar, sino tarda como una expresión de su paciencia para que el pecador se arrepienta. Pues bien, una llamada más que Jesús nos hace en esta Eucaristía. Que el Señor les bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en la Eucaristía.